La psicología es la ciencia que se ocupa del estudio de los aspectos biológicos, sociales y culturales del desarrollo y funcionamiento de la mente humana, así como del comportamiento del ser humano tanto a nivel individual como colectivo. Y mi amor por ella no brotó a raíz de la lectura de complejos tratados filosóficos o enrevesadas conversaciones con expertos, sino más bien por una pregunta muy simple, pero no por ello de fácil resolución, que alcé a mis 18 años volviendo de fiesta por la Gran Vía de Madrid. ¿Por qué pensamos lo que pensamos, hacemos lo que hacemos, sentimos lo que sentimos y no otra cosa? ¿Por qué he elegido estudiar lo que estudio, hablar con quien hablo o querer a quien quiero, si es que acaso lo he elegido yo? Evidentemente, poco o nada podría hacer un adolescente ebrio caminando en eses por una gran avenida, así que grabé todas mis reflexiones en una nota de voz para darles cuerda a la mañana siguiente. Bueno, quizás no a la mañana siguiente. Damas y caballeros, el presente documental es un ensayo introductorio a esta bella disciplina que he escrito para quienes se hayan planteado alguna vez semejantes disyuntivas. Mi cometido a lo largo del vídeo es discurrir con ustedes los aspectos nucleares de 5 corrientes psicológicas de suma importancia. Aunque algunos conceptos que se expondrán a continuación no son intuitivos de buenas a primeras, proporcionaré numerosos ejemplos y referencias para facilitar su comprensión. ¿Estáis listos para un viaje al corazón de la psique humana? Sin más dilación, demos comienzo al espectáculo. Grosso modo, el enfoque psicodinámico enfatiza el papel que la dinámica interna de la personalidad juega en el comportamiento humano. Independientemente de que estés suscrito a este canal, es casi seguro que hayas oído hablar alguna vez de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Bien, quizás su aportación más importante a la psicología y la neurociencia es la noción de inconsciente. Acorde al autor, una proporción mayoritaria de los contenidos mentales, bien hereditarios o aprendidos, son reprimidos, inaceptables o desagradables, ya que generan conflictos para el individuo, tales como el resentimiento acumulado hacia una persona cruel, el anhelo de ser reconocido socialmente o el miedo a pasar por una situación desconocida. A pesar de que este estadio del que no somos conscientes permanezca oculto, influye notablemente en nuestra conducta, experiencia y psique en general, y se manifiesta en forma de síntomas, sueños, actos fallidos, etc. Además, el austríaco dividió el aparato psíquico, nombre que utilizó para denominar a la mente humana, en 3 instancias psíquicas que actúan conjuntamente: el ello, idest, el componente que atañe a los deseos, instintos, emociones y pulsiones primitivas y congénitas; el superyo, idest, el constituyente de la internalización de las normas, reglas y prohibiciones que adquirimos por parte de figuras de autoridad, así como de los pensamientos acerca de lo bueno y de lo malo procedentes de la sociedad y la cultura; y el yo, idest, el agente mediador y conciliador entre los intereses del ello por satisfacer anhelos inconscientes, las demandas normativas y punitivas del superyo y las condiciones de la realidad exterior. En este sentido, la escuela freudiana también considera que el comportamiento humano está motivado por el deseo de preservar el sentido de valía y autoestima. Por ello, los pensamientos que amenazan al ego se enfrentan al despliegue de mecanismos de defensa, estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego por un conjunto de entidades para mantener la autoimagen y hacer frente al mundo real. Esto es, formas de protección fuera del espectro de la conciencia con las que el sujeto consigue vencer, evitar, circundar, escapar, ignorar o sentir angustias, frustraciones y amenazas por medio del retiro de los estímulos cognitivos que las producirían. Un caso muy ilustrativo propuesto por Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, sería la proyección o la transferencia de sentimientos de un sujeto a otro.
De manera más controvertida, el neurólogo austriaco afirmó que los hombres experimentan el denominado complejo de Edipo, un fuerte deseo por la figura maternal que resulta en el resentimiento hacia el padre. Y por su parte, las mujeres sufrirían el complejo de Electra, que no es más que el proceso inverso. A pesar de que las teorías de Freud se volvieron increíblemente influyentes en el momento de su publicación, una serie de psicólogos comenzaron a cuestionar y reestructurar algunas de sus ideas en décadas posteriores. Así es como nació la escuela neofreudiana, conformada por psicólogos como Alfred Adler, Erich Fromm y, por supuesto, el psiquiatra suizo Carl Jung. Tras separarse de las ideas de Sigmund, este último autor esbozó su propia teoría de la personalidad y arquitectura de la psique, ensalzando el papel de los arquetipos, motivos y símbolos recurrentes en las obras culturales y religiosas que condicionan nuestras ideas y creencias de manera similar a los esquemas de memoria. Con todo, el problema más destacable y polémico en el enfoque psicodinámico es que su trabajo no se guiaba por el método científico, según el cual las hipótesis formuladas con base en la observación se descartan o se conservan al ser sometidas a un proceso de experimentación medible, reproducible, repetible, falsable y revisado por pares. Claro, la mayoría de las teorías freudianas se sustentan en observaciones, elucubraciones o especulaciones que se dan por buenas sin haber sido sometidas previamente a ningún ensayo o control. Eso sí, su legado en la psicología contemporánea fue imprescindible. Gracias a Freud, hoy sabemos que una proporción significativa de nuestras creencias y emociones es inconsciente, y que esa vida oculta ejerce una notable influencia en nuestra conducta y toma de decisiones. También que instintos básicos como el hambre, la sed o la agresividad afectan a los procesos cognitivos de percepción y atención, que lo que ocurre en la infancia juega un papel crucial en el desarrollo de la personalidad, que los trastornos mentales forman parte de un continuo, que el autocontrol no es un recurso inagotable o fuerza infinita, o que el simple hecho de verbalizar nuestros pensamientos y problemas puede constituir en sí mismo un componente terapéutico. Por tanto, yo siempre digo que el psicodinamismo alberga un importante valor histórico y filosófico. El psicólogo estadounidense Jacob Cantor define el conductismo como una renuncia a las doctrinas del alma, la mente y la conciencia para ocuparse del estudio de los organismos en interacción con sus ambientes. En otras palabras, considera esta doctrina equivalente al término ciencia en tanto en cuanto se ocupa de la naturaleza a partir del principio del comportamiento. Así pues, la química estudiaría el comportamiento de los elementos y las sustancias, la física, el de la materia y sus propiedades, la astronomía, el de los astros y las galaxias, y el conductismo, las interacciones entre los organismos y su entorno. Por su parte, el conductista radical John Watson estableció los principios de esta corriente en un artículo titulado La psicología establecida como ciencia de la conducta, que más tarde se describiría coloquialmente como el manifiesto conductista. A modo de síntesis, el autor hizo hincapié en la naturaleza objetiva del enfoque, y a tal efecto apostó a favor de que los procesos de observación, medición y cuantificación podrían aplicarse al comportamiento humano a través de la experimentación. Esta línea de pensamiento supone que nuestra conducta ha de ser estudiada a través del mundo exterior, las cosas que hacemos, el entorno en el que crecemos, etc., en lugar de los procesos mentales internos. Para Watson, los seres vivos son cajas negras cuyo mundo interior no es observable y por ende no es objeto de interés. Algunas ramas del conductismo van un paso más allá y consideran que el ser humano es una tabula rasa o pizarra en blanco. Este marco teórico propone que cada individuo nace con la mente vacía,
a saber, sin cualidades innatas, de suerte que todos sus conocimientos y habilidades provienen exclusivamente de un aprendizaje marcado por su experiencia. Dicho de otro modo, se defiende que todo lo que es y en lo que se convierte una persona es exclusivamente el producto de su ambiente físico y social. Aún así, hay preconductistas como Wilhelm Wundt cuyos métodos dependían en gran medida de la introspección y la autoobservación, así como neoconductistas como Clark Hull y Edward Tolman que tuvieron en cuenta las motivaciones internas y las representaciones mentales. Una vez aclarado esto, una mecánica especialmente destacable dentro de esta óptica es el condicionamiento, proceso mediante el cual se efectúa un cambio en la conducta a través de la experiencia o la asociación de eventos o estímulos. Por ejemplo, los adiestradores caninos brindan a menudo estímulos a los perros, véase, una galleta a modo de premio, para condicionar respuestas concretas, véase, levantar la pata. Principalmente existen dos tipos de condicionamiento, clásico y operante. Por un lado, la investigación sobre condicionamiento clásico fue iniciada por el fisiólogo Iván Pavlov en sus experimentos de laboratorio con perros. Así, la dinámica que tuvo lugar fue la siguiente. Un investigador abriría una puerta para alimentar a los animales, e instintivamente estos comenzarían a salivar tras ver y oler la comida. Sin embargo, Pavlov observó al repetir este proceso cómo llegó un punto en el que los perros salivaban cuando se abría la puerta con total independencia de que se les diera de comer o no. Posteriormente, consiguió que babearan al oír el sonido de metrónomos, campanas, timbres y luces. Y es que estos animales habrían asociado la apertura de la puerta y el resto de estímulos sensoriales con la obtención de alimentos. Con el transcurso del tiempo, estímulos antes incondicionados se habían convertido en estímulos condicionados. De esta manera, los principios del condicionamiento clásico se han aplicado en multitud de terapias, siempre procurando respetar una serie de presuposiciones epistemológicas que justificaran la extrapolación de relaciones causales de animales a seres humanos. Entre ellas, destacaría la desensibilización sistemática y progresiva para distintos tipos de fobias, es decir, una exposición paulatina por parte del paciente a aquellos objetos, personas y situaciones que causan rechazo, miedo y aprensión. Por otro lado, el condicionamiento operante puede ser explicado a través de un experimento cuyo objeto de estudio fue el comportamiento en palomas llevado a cabo por el psicólogo Burrus Frederick Skinner. Para ello, empleaba ambientes libres de distracciones denominados cajas de Skinner, en las cuales se podían manipular las condiciones en las que se proporcionaba comestibles a las especies con las que trabajaba. Por este modus operandi, observó que las aves aprendieron a adoptar ciertas conductas, tales como girar una rueda en el sentido contrario a las agujas del reloj, para recibir alimentos periódicamente. A tal efecto, la comida constituía un refuerzo positivo de su conducta. Y es precisamente en esto en lo que se basa el condicionamiento operante, un método de aprendizaje basado en la adopción de ciertos comportamientos como resultado de refuerzos, castigos y omisiones. Y mucho cuidado, los apelativos positivo y negativo no hacen referencia a lo agradable o desagradable que resulta un estímulo, a lo deseable o indeseable que resulta un objeto, ni lo atractivo o aversivo que resulta un acto, sino más bien a si la conducta es inducida por acción u omisión. Me explico. Algunas acciones comunes vinculadas al condicionamiento operante podrían ser refuerzos positivos como recibir una aportación monetaria cada vez que se desempeña una tarea para incentivar su repetición, refuerzos negativos como estudiar para evitar una mala calificación, castigos positivos como regañar a un empleado que llega tarde al trabajo,
o castigos negativos como dejar de hacer caso a un niño cuando se pone a gritar. Si bien el condicionamiento juega un papel importante en el aprendizaje, Skinner señaló que las respuestas a los estímulos no continuarían indefinidamente. Si un sujeto proporciona una respuesta condicionada sin haberse expuesto a los estímulos durante un periodo de tiempo, el comportamiento condicionado acabará desapareciendo por extinción. Habida cuenta de ello, diversas terapias de tercera generación desarrolladas en los últimos años, como la de aceptación y compromiso, la de activación conductual para la depresión o la dialéctica conductual para el trastorno del límite de la personalidad, recuperan parte de los principios del conductismo radical. Empero, caben dudas más que razonables para con este enfoque si se quiere aplicar de forma aislada. Aparte de que la observación de la conducta animal se pueda aplicar a los seres humanos es bastante cuestionable, tampoco explica las diferencias individuales en el comportamiento de individuos que han crecido en entornos similares. Y para más INRI, rechaza la idea de que puedan existir conductas patológicas como el trastorno obsesivo-compulsivo o la depresión, al remarcar que no hay suficiente evidencia a favor de la existencia de marcadores biológicos asociados, lo cual es claramente falso. A pesar de que los partidarios del conductismo sostienen que este enfoque no es reduccionista, porque utiliza explicaciones tomadas de disciplinas como la neurología, la lógica, la sociología o el procesamiento de datos, el resto de teorías de la psicología la tachan de reduccionista en tanto en cuanto consideran que todo es conducta, o al menos que la conducta revela mucha más información monitorizable y útil en comparación con procesos internos como el pensamiento o las emociones. De facto, esta última puntualización conecta con la siguiente corriente. Los psicólogos humanistas afirmaron que el enfoque conductista ignora las motivaciones humanas y el libre albedrío a la hora de tomar decisiones, pues confía demasiado en la investigación cuantitativa y el método científico como métodos explicativos de las tendencias del comportamiento de grupos en su plenitud, en vez de reconocer la verdadera naturaleza interna del ser humano. Asimismo, también rechazaron la idea de determinismo psíquico propuesta por el enfoque psicodinámico, la cual sostiene que todo fenómeno perteneciente a la psique humana puede ser reducido a meras relaciones de causalidad. Sigmund Freud inició su concepción teórica suponiendo que no hay ninguna discontinuidad en la vida mental, a saber, que ni tan siquiera el menor de los procesos mentales sucede al azar, que todo pasa por algo. Ergo, parece que no hay en las exteriorizaciones psíquicas nada insignificante, caprichoso, contingente. Más bien, serían los componentes del inconsciente los máximos responsables del comportamiento del individuo, y por ende, éste creerá ilusamente que decide por el simple hecho de tener conciencia. En contrapartida, el enfoque humanista asume que, si bien las creencias, valores y objetivos del individuo sí influyen en sus acciones, es él en última instancia el responsable final de su comportamiento. Quizás un buen resumen de este punto sea el documental Un mundo utópico, en el que se expone el absurdo resultante al tratar de controlar y predecir todos los aspectos del comportamiento humano. Así pues, los psicólogos de corte humanista reconocen que la individualidad de cada persona, forjada a través de las experiencias vitales y la interpretación subjetiva, moldea una personalidad única. A tales efectos, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow desarrolló una jerarquía de necesidades que atienden a distintos grados, desde lo más básico y primordial hasta lo más abstracto y condicional. En primer lugar, las necesidades primarias constituirían la base de la pirámide, y estas son las de carácter fisiológico, es decir, sueño, alimento, vestimenta, sexo, etc., y las de seguridad,
como la protección física, amparo económico, bienestar emocional, etc. En segundo lugar, las necesidades secundarias englobarían a las sociales, es decir, amistad, cariño, afecto, intimidad, etc., las de estima, como reputación, amor propio, estatus, utilidad, reconocimiento, etc., y las de autorrealización, las cuales hacen referencia al progreso continuo y el desarrollo del potencial y talento como individuo en su máxima expresión. De este modo, Maslow afirmó que los obstáculos que impiden la consumación del deseo personal de lograr nuestros objetivos podría conducirnos al sufrimiento. Siguiendo los principios humanistas, Carl Rogers desarrolló una modalidad terapéutica centrada en una relación con el cliente a través de la escucha y la empatía. En lugar de clasificar y exponer sus problemas por vía de mediciones cuantitativas y estadísticas, el autor recalcó que la ruta más efectiva para que el paciente pueda expresar sus verdaderos sentimientos es mostrar consideración de forma positiva e incondicional respecto a su actitud e historial. Un claro ejemplo de técnica de investigación humanista basada en cuestionarios abiertos que ensalzan lo cualitativo sobre lo cuantitativo es el método Q-Sort. En resumidas cuentas, una persona recibiría 2 mazos de cartas idénticos que contienen adjetivos y frases autodescriptivas, y acto seguido se le pediría que clasificara ambos mazos de modos distintos. El primero, según la precisión con la que las cartas le describieran la actualidad. El segundo, según cómo le gustaría estar en un mundo ideal. En teoría, esta última jerarquía aportará información acerca del yo actualizado, un prototipo canónico que sirve como guía para que el individuo alcance un grado ulterior de satisfacción vital. Y las diferencias en la posición de la misma carta en ambos mazos revelarían las oportunidades potenciales y concretas de desarrollo personal. En virtud de lo mencionado, los métodos terapéuticos centrados en generar confianza y comodidad en el paciente han influido en numerosas técnicas de asesoramiento modernas. No obstante, la psicología humanista peca de subestimar e incluso pasar por alto cómo los factores biológicos pueden influir y, de hecho, influyen notoriamente en el comportamiento de los sujetos. Otra de las críticas más relevantes al conductismo fue realizada por el lingüista y científico cognitivo Noam Chomsky en su revisión del libro Verbal Behavior de B.F. Skinner. En él, el conductista esbozó una teoría para explicar la adquisición del lenguaje en la infancia basándose en el condicionamiento operante y las contingencias de reforzamiento. Con todo, Chomsky sostiene una perspectiva innatista y logicista sobre la sintaxis del lenguaje, la teoría de la gramática generativa. De acuerdo con esta postura, el cerebro humano vendría equipado por defecto con un módulo genético especializado para la adquisición de las estructuras lingüísticas. Por ende, la crítica que dirigió el ambientalismo de Skinner se basa en un argumento muy simple, pero revelador. Por muy elevada que sea la exposición al lenguaje y la cantidad de reforzamientos y recompensas que se le proporcione a un gato, este nunca será capaz de entender y hablar como lo hacemos nosotros. A la inversa, los niños desarrollan dichas facultades en poco tiempo y a pesar de la enorme variedad de ambientes y culturas. Según el autor, esto implicaría que la conducta verbal no se basa simplemente en asociaciones aprendidas, sino que involucra además mecanismos neurocognitivos evolutivamente determinados para poder potencialmente asociar. Y tenía razón. Si la mente estuviera realmente vacua desde el nacimiento, ésta se limitaría a grabar pasivamente imágenes y sonidos, como si de una videocámara o magnetófono se tratara. Y si fuera idéntica a la de cualquier mamífero, entonces sus respuestas fónicas se asemejarían a las del sapiens.
Empero, un niño posee ya una estructura mental previamente configurada que le permite interpretar el significado de las palabras que escucha, combinarlas con otras inscripciones registradas y emplearlas para organizar su comportamiento con base en la persecución de metas y objetivos. De lo contrario, el vasto conjunto de combinaciones lingüísticas permanecería inmutable dentro del sistema. En lugar de observar simplemente el comportamiento, el cognitivismo se encarga de analizar los procesos cognitivos internos que conducen a las personas a actuar de una manera concreta. Para ser más específicos, algunas cuestiones de su interés fueron descritas por el psicólogo Ulrich Neisser en su obra Cognitive Psychology, y hacen referencia a la codificación, consolidación y recuperación de recuerdos, así como la emoción, la percepción, el lenguaje y la resolución de problemas. En pos de un mejor entendimiento, los psicólogos cognitivos usan muy a menudo la teoría computacional, es decir, la alusión metafórica de la mente como ordenador, un sistema capaz de recopilar, procesar, transformar, eliminar, almacenar y rescatar información. En este sentido, la particular manera en la que se trate dicha información dependerá del hardware, verbigracia, las conexiones entre sistema nervioso central y periférico, y del software, cuyos programas y rutinas los marcan la manera en la que se perciben, interpretan, recuerdan y sienten las vivencias pasadas, el contexto cultural, el entorno social, etc. El cerebro recibe señales de entrada o inputs gracias y a través de varios elementos del organismo: luz en los ojos, sonido en los oídos, calor en la piel, etc. Luego, la información es transportada hacia varias partes del cerebro que procesan dichas entradas y responden con una señal de salida o output, por ejemplo, un pensamiento, un movimiento o una emoción. Retornemos un momento al ejemplo anterior. Obviamente, hay aspectos socioculturales en el área del lenguaje, siendo los más evidentes el idioma natal, el acento con el que hablamos, las onomatopeyas que utilizamos, etc. No obstante, los outputs del sistema no son 100% moldeables por los inputs, sino también por la forma en la que se procesan tales inputs de partida o la evolución del procesamiento en sí pautada ex ante. ¿Y qué quiero decir con esto? Mientras un loro se limita a repetir las mismas emisiones fónicas que escucha, un niño está dotado de un código genético tan complejo que le permite advertir y estudiar sus matices. Con base en esta analogía, los psicólogos cognitivos tratan de explicar que la forma en que se organiza el conocimiento existente sobre las personas, lugares, objetos y eventos influye en la forma en que percibimos, pensamos y actuamos en cada encuentro de nuestra vida cotidiana. Estas interconexiones multidisciplinares entre diferentes áreas cognitivas se denominan esquemas mentales. En palabras de Albert Ellis y Aaron Beck, creadores de la terapia cognitiva basada en las enseñanzas del filósofo estoico Epicteto, los esquemas mentales son patrones cognitivos estables que constituyen la base de las interpretaciones regulares de la realidad. Las personas se sirven de sus esquemas para localizar, codificar, diferenciar y atribuir significaciones a los datos del mundo. El problema surge cuando los programas que el usuario está ejecutando para tratar la información no son los más adecuados para desempeñar ciertas funciones como respuesta ante diversos contextos. Unas veces se activa el programa obstáculo cuando es preferible el de oportunidad. Otras tantas, el programa preocupación cuando es preferible organización y ocupación, o el programa culpa cuando es preferible comprensión o responsabilidad. En un famoso experimento conocido como la Guerra de los Fantasmas, Frederick Bartlett reveló la naturaleza reconstructiva de la memoria mediante el uso de esquemas mentales para recordar eventos pasados. Y es que no siempre recordamos lo que pasó tal y como fue en realidad.
porque es difícil captar sensiblemente todos los acontecimientos que ocurren en un momento determinado, y las emociones pueden alterar o ignorar las piezas de información que se utilizan para construir narrativas conforme a lo vivido. Esto llevó a los psicólogos cognitivos a discernir 3 etapas en la memoria: la codificación, IDEST, el proceso en el cual se recibe y atiende a la información; el almacenamiento, IDEST, el proceso en el cual se retiene la información; y la recuperación, IDEST, el proceso en el cual se recuerda la información. Actualmente, el cognitivismo construye una parte esencial de la psicología, tanto investigación como en intervención y terapia, siendo su expresión más destacable la cognitivo-conductual. Desde luego, los descubrimientos en el ámbito de la neurociencia por medio de la tecnología han fomentado su progreso y consolidación, pues han permitido obtener imágenes detalladas sobre ciertos patrones de activación cerebrales. Con todo, cabe destacar que el paradigma cognitivista no está libre de críticas. De hecho, el supuesto más atrevido según los neoconductistas es el de que los procesos mentales son algo intrínsecamente distinto a la conducta. En suma, varias teorías emergentes en la década de los 90 pusieron en tela de juicio la noción de que el pensamiento humano se describiera mejor como computación. Algunos pensadores que trabajan en el campo de la vida artificial, tales como Rodney Brooks, han producido modelos de cognición no cognitivistas, y tanto parte de la psicología cognitiva temprana como una considerable pluralidad de psicólogos cognitivos activos en la actualidad no tratan los procesos cognitivos como computacionales. Asimismo, la idea de que las funciones mentales pueden describirse como modelos de procesamiento de información ha sido criticada por el matemático Roger Penrose y el filósofo John Searle, quienes sostienen que la computación presenta algunas deficiencias inherentes que no capturan por entero sus fundamentos. Según este último, nada en el mundo es intrínsecamente un programa computacional excepto cuando un observador lo aplica, describe o interpreta. Y por este motivo, el hecho de que ciertas dinámicas del cerebro-mente puedan describirse asimilándose a un ordenador no tendría por qué explicar ningún proceso mental. En su libro Sentir lo que sucede, el neurólogo portugués António Damasio criticó la equiparación entre la mente y la conducta. Presten atención a la siguiente cita: la resistencia en ciertos ámbitos científicos al uso de observaciones subjetivas es simple revisitación de un añejo argumento de los conductistas, para quienes solo las conductas y no la experiencia mental pueden ser estudiadas de forma objetiva, y de los cognitivistas, que postulan la ineptitud del estudio de conductas para abarcar la complejidad humana. La idea de que la naturaleza de la experiencia subjetiva pueda ser captada eficazmente por el estudio de sus correlatos conductuales es errónea. Aunque mente y conducta sean fenómenos biológicos, mente es mente y conducta es conducta. En efecto, pueden relacionarse, y la relación será más precisa conforme progrese la ciencia, pero mente y conducta son diferentes en lo tocante a sus especificaciones respectivas. Con arreglo a lo narrado, es hora de introducir la última corriente, pero no por ello menos importante, que trataré en este vídeo, la fisiológica. A grandes rasgos, el presente enfoque asume que los factores biológicos influyen en la conducta humana y el bienestar mental de forma empírica. Puesto en palabras llanas, esta perspectiva se ocupa esencialmente de la relación entre los procesos psicológicos y los eventos fisiológicos subyacentes, es decir, el fenómeno mente-cuerpo. Uno de los principales objetos de estudio son los procesos físicos que ocurren dentro del sistema nervioso central, el cual está conformado por el cerebro y la médula espinal.
En lo que a esto concierne, uno de los debates candentes de la neurociencia gira en torno a dos posiciones antagónicas respecto a su papel en las expresiones psicológicas del ser humano. Por un lado, el holismo aboga que el cerebro funciona en tándem para ejecutar diferentes conductas y procesos cognitivos. A saber, existen diversas regiones que actúan conjuntamente para llevar a cabo ciertas acciones tanto a nivel externo como interno. Sin ir más lejos, el científico Alexander Luria desarrolló una teoría en la que existen diversos gradientes en el pensamiento, el lenguaje o la memoria. En adición, esta vertiente continúa inspirando nuevas cuestiones sobre el funcionamiento del cerebro como un órgano densamente conectado gracias a las fibras nerviosas que ligan las neuronas entre sí tanto localmente como a larga distancia. De facto, varios estudios de neuroimagen detectan cómo varias partes de la topografía cortical presentan altos niveles de actividad simultánea cuando se llevan a cabo tareas de cierta complejidad cognitiva, tales como escribir un poema o jugar al fútbol. Por otro lado, el localizacionismo defiende que cada área concreta del cerebro se corresponde con una conducta específica. Por ejemplo, el lóbulo temporal, y en concreto la denominada área de Wernicke, es crucial en el procesamiento del lenguaje y la comprensión de su significado, mientras que el lóbulo frontal, y en particular la denominada área de Broca, juega un rol esencial en el ordenamiento de fonemas para el habla y la producción gramatical. Otro caso bastante ilustrativo nos remite a un estudio llevado a cabo por Maguire y su equipo acerca del hipocampo, una estructura embutida profundamente en el lóbulo temporal de cada corteza cerebral que cumple funciones muy importantes en la memoria episódica y espacial. Bien, dichos investigadores apreciaron que los taxistas londinenses presentaban notables diferencias morfológicas en esta región con respecto a otros grupos, puesto que su trabajo requiere el almacenamiento de ingentes cantidades de información sobre las calles de su ciudad. De hecho, este estudio arroja luz sobre cómo el cerebro humano también es capaz de amoldarse a condiciones cambiantes, como la necesidad de recordar y manipular información a tiempo real, por medio de ajustes en el sistema nervioso. En efecto, estamos hablando de la neuroplasticidad. Lo cierto es que existen multitud de estudios, investigaciones y postulados tanto a favor como en contra del holismo y el localizacionismo. En lo personal, yo concuerdo con neurólogos como María Nazarova, Richard Pausch y Paul Dockery, quienes sostienen que ninguna de ellas puede explicar absolutamente todo lo concerniente al comportamiento, y por ende, una visión integradora de ambas parece ajustarse mejor a la realidad científica. Asimismo, la óptica fisiológica considera una serie de factores físicos que afectan directa e indirectamente al sistema nervioso, incluyendo la herencia, el metabolismo, las hormonas, la enfermedad, la ingesta de drogas y la dieta. Claro, han de saber que gran parte de los rasgos de la personalidad y los trastornos mentales albergan un significativo componente hereditario, es decir, se cree que los genes heredados de nuestros padres inciden en que los individuos estén más o menos predispuestos o condicionados a los mismos. Y ojo, no necesariamente determinados o sentenciados. Recordemos la diferencia entre genotipo y fenotipo. Además, diversas investigaciones que vinculan el sistema endocrino con el nervioso sugieren que los niveles de ciertas hormonas y neurotransmisores en el cerebro, tales como la serotonina, la dopamina o la norepinefrina, pueden influir en mayor o menor medida en la depresión, especialmente cuando ésta es de carácter endógeno o se ha ido enquistando con el transcurso del tiempo. Otras hormonas que gozan de voz y voto en aspectos básicos del comportamiento serían, por ejemplo, el cortisol, que se libera en momentos de estrés en preparación para una respuesta de lucha o huida ante estímulos percibidos como una amenaza, o la melatonina,
la cual provoca una sensación de cansancio a última hora de la noche para mantener un ciclo regular de sueño-vigilia. De todas las ópticas que se han expuesto a lo largo del ensayo, hay quienes sostienen que la biológica es la más replicable, extrapolable y falsable, es decir, aquella que goza de más robustez empírica y científica. Y esto es en parte gracias a técnicas de imagen cerebral como la resonancia magnética nuclear, la resonancia magnética funcional o la tomografía computarizada. Los experimentos realizados por psicólogos fisiológicos han supuesto enormes avances en la comprensión de los accidentes cerebrovasculares, la esquizofrenia, la anorexia, la enfermedad de Parkinson, el trastorno maníaco-depresivo, el trastorno obsesivo-compulsivo y otros trastornos de ansiedad. Aún así, ciertos críticos ven el marco fisiológico como reduccionista si no se combina con otros, pues lo que ocurre dentro del organismo entra en un juego empírico interactivo y bidireccional conforme a lo que ocurre fuera del mismo. Evidentemente, es imposible cubrir en un solo vídeo todos los detalles de cada respectiva corriente, así como el auge, declive, adaptación y renacimiento del conjunto de corrientes psicológicas en la historia de la psicología, por no mencionar que las críticas que he nombrado han recibido al mismo tiempo una extensa amalgama de críticas ad infinitum, es decir, la crítica, de la crítica, de la crítica, etc. Así pues, pido disculpas si he ignorado algún aspecto capital o no he logrado bajar del plano abstracto y técnico en ciertas nociones. Desde luego, sería una buena idea profundizar en temáticas más específicas en próximos documentales. Por el momento, me conformo con lanzar un recordatorio a la audiencia a modo de conclusión basándome en el precepto latino de ignoramus. Jamás subestimen la complejidad de la mente humana.